El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 8 del versículo 27 al capítulo 9, versículo 1. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los nobles, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy de cerca a sus discípulos. Entonces respondió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y le dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero si ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Jesús le dijo: en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Encontramos varios temas en este texto. Uno de ellos es cómo Jesús se detiene junto con sus discípulos y los va a interrogar: ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? En este Evangelio de Marcos es diferente a la presentación que nos hace Mateo. Aquí ellos no vayan que contestar y Pedro va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, tranquilo, no se lo revelen a nadie. En cambio, en Mateo encontramos la premisa de decir: tú eres la piedra y te vamos a dar la llave. No es que Pedro sea en sí la piedra, sino es Cristo. Pero le va a decir: yo te daré las llaves. Pero miren qué interesante. Apenas ellos han reconocido que Cristo es el Señor, el Mesías, Jesús les va a decir: óiganme, yo quiero decirles que en la vida del seguimiento a Cristo no es fácil. Hay pruebas, hay dificultades, hay tropiezos, porque si el mismo Hijo de Dios, que es el enviado de Dios, va a tener contrariedades, va a ser condenado injustamente, va a ser enjuiciado y va a ser llevado al pretorio y luego al Calvario. A Pedro es el primero que no le va a cuadrar esto. Nosotros queremos siempre una vida placentera, queremos llevar nuestra vida o el evangelio a como nosotros lo entendemos, o queremos hacer de la religión a nuestro antojo, porque no queremos muchas veces disciplina o no queremos obedecer a Dios. Siempre la obediencia es fuerte. Entonces Cristo
cuando ve que Pedro y el grupo está desconcertado y sobre Pedro que va a decirle a Cristo, no, Señor, usted no va a morir de esa manera y a usted no le puede pasar. Muchas veces nos encontramos con personas en todos los niveles que son desconocedores de la materia, sobre todo en el evangelio, pero quieren decirle a aquel misionero o al evangelizador cómo tiene que hablar y qué es lo que tiene que decir y a dónde y cómo. A Jesús, Pedro quiere ser su maestro. Por eso Jesús lo va a reprender y va a decir, apártate de mi vista, Satanás. Tú, en lugar de ayudarme, me estás haciendo caer, tropezar. Eres una tentación. Así nos sucede muchas veces. A nosotros el espíritu del mal nos persigue. A cualquiera miembro en la iglesia, en el liderazgo que tenga, o al reverendo, o al sacerdote, obispo, muchas veces nos encontramos con personas que van a servir de tentación. Y si nosotros no nos damos cuenta, nos van a hacer caer, porque somos seres humanos y no tenemos el espíritu de Jesús. Cristo pudo decirle con facilidad a Pedro, apártate, Satanás, vete atrás. Tú eres un discípulo, no eres el maestro. No me quieras a mí dar clase, ni cómo yo voy a hacer las cosas. Y aquel Pedro tiene que ir atrás. Pero cuánta gente ignora ese texto y sigue mirando al Pedro de las llaves, el encargado, el del poder, esto y lo otro. No, hay que entender que el verdadero discípulo somos nosotros y el auténtico maestro es Cristo. Por eso Jesús va a decir, mire, un momento, si usted quiere ser discípulo mío, cargue su cruz cada día y venga detrás de mí. Y no olvide que el seguirme lleva consecuencias. Hay dificultad. El que seguir a Jesucristo es imitarlo a Él, siendo discípulos. Pero no podemos pasar inadvertidos que todas las clases de pruebas son para fortalecernos, para santificarnos, para purificarnos y para hacer de nosotros verdaderos baluartes en el discipulado de Cristo para imitar a Jesús. Que la gracia del Señor nos dé su Santo Espíritu y podamos hacer su voluntad y no nuestros caprichos. Amén.